Bueno, entonces comencemos. Hoy vamos a ver el tema de funciones cóncavas y convexas, que no es lo mismo que conjuntos cóncavos y conjuntos cóncavos, sino conjuntos convexos y no convexos, pero pues sí tiene cierta relación, ¿vale? Entonces, empecemos por las definiciones. Entonces, tenemos aquí, eh, ya estoy presentando, no estoy presentando, ya, un momento. Listo. Entonces, tenemos aquí la definición. Entonces, sea un conjunto Rn, un conjunto convexo y f, una función que va de un subconjunto de Rn a R, eh, con x y y pertenecientes a, f es una función convexa si se tiene que para lambda perteneciente entre 0 y 1, f de lambda x más 1 menos lambda y, es decir, la combinación convexa entre lambda x y 1 menos lambda y, es menor entre x y y, es menor o igual que la combinación convexa de las imágenes, ¿sí? Es decir, si la línea que trazo entre x y y está por encima de, digo, por debajo de la línea que trazo entre sus imágenes, ¿sí? Ya vamos a verlo gráficamente. Eh, ¿Tienen alguna idea de por qué se exige que A sea un conjunto convexo de Rn, basándose en la definición de función convexa cóncava? ¿Por qué creen que se exija que A sea un conjunto convexo? ¿Tiene alguna relación con estas definiciones? Es porque fíjense que lo que estamos haciendo es definiendo la imagen de la combinación convexa y estamos diciendo que X y Y son cualquier elemento en A. Si el conjunto no fuera convexo, esta combinación convexa puede que no tuviera imagen, porque no puede que no perteneciera a A. Pero como A es un conjunto convexo, sabemos que la combinación convexa pertenece a A y la función está definida para ese elemento. Entonces, por eso es que es importante que A sea un conjunto convexo para esto de funciones convexas y cóncavas, ¿vale? ¿Claro eso? ¿O hay alguna duda con ese aspecto? No, no. A es un conjunto. Es un conjunto de Rn, es un conjunto de vectores de n, de n componentes. Sí, ya vamos con los ejemplos. Solo les estoy preguntando si entienden que el hecho de que sea un conjunto convexo permite que podamos hablar de esto, ¿sí? Porque si A no fuera un conjunto convexo, puede que esto no existiera, esta combinación convexa de los elementos. Pero como A es un conjunto convexo, entonces esto sí existe, ¿listo? Eso es lo que les quería decir. Vale, entonces, bueno, entonces tenemos que esto es una función convexa si es menor o igual que la combinación convexa de las imágenes. Es convexa estricta si eh, es menor estricta que la combinación convexa quitando el elemento 0 y 1. Fíjense que aquí los paréntesis son cuadrados y aquí redondos.
decir, no estamos tomando el elemento 0,1 porque obviamente va a ser iguales. Entonces, excepto para eso, sea menor estricta la imagen de la combinación convexa que la combinación convexa de las imágenes. Vamos a verlo gráficamente para que lo entiendan. ¿Listo? Eh, entonces, vamos a hacer ejemplos en una dimensión, pues para que les quede más claro, ¿vale? Entonces, tenemos esto. Tenemos una función, ¿cierto? Y estamos mirando la definición de convexa. Entonces, supongamos que la función es así. Tomamos dos elementos del conjunto, cualquiera, cualquier par de elementos. Entonces, si al tomar ese par de elementos, la combinación, la imagen de su combinación convexa para cualquier lambda, es decir, ¿cuál es la combinación convexa entre este elemento y este elemento? Por favor, escríbanme cuál es esa combinación convexa. Llamamos a este X y a este Y. Entonces, ¿cuál sería la combinación convexa entre X y Y? Correcto. Es la recta que los une. ¿Sí? Y lo que nos están diciendo es que el conjunto es convexo, digo, la función es convexa, si eh, la imagen de su combinación convexa, ¿cuál es la imagen vamos a ver, ¿cuál es la imagen de la combinación convexa de estos elementos? O sea, ¿cuál es la imagen de este punto, por ejemplo? Es este. La imagen de este punto es este. Y así sucesivamente la imagen de toda la combinación convexa es esta de aquí. Entonces, esta es la imagen de la combinación convexa. Y nos dicen que el conjunto es convexo si la imagen de la combinación convexa es menor o igual que la combinación convexa de las imágenes. Entonces, ¿cuál es la combinación convexa? ¿Cuáles son las imágenes de X y Y? Esta y esta. ¿Y cuál es la combinación convexa entre esos dos elementos? No, esa es la esa es la imagen de cada elemento de la combinación convexa. La que dice Sara, la recta azul es la imagen de cada combinación convexa de los elementos. Pero ahora estoy preguntando la combinación convexa entre este punto y este punto. ¿Cuál es? Exacto, es la recta que los une. Entonces, fíjense que la recta que los une en cada punto tiene una imagen mayor o igual, ¿sí? Fíjense que esta aquí es mayor, aquí es mayor, aquí es mayor, aquí es mayor. La recta verde siempre es mayor que la recta azul. Y eso aplicaría para cualquier par de puntos que escogiéramos. Yo cogí estos arbitrariamente, pero si cogen este y este va a pasar lo mismo. O sea, si cogen este y este, si cogen este y este, como X y Y. Si trazan la recta, la imagen de esa recta siempre va a estar por debajo de la combinación convexa de las imágenes. ¿Sí? Perdón, me eché mal un botón. Bueno, claro hasta ahí, que es una función convexa. Muchachos, claro. ¿Alguna pregunta? Exacto. Fíjense qué significa que este elemento sea mayor que este elemento, pues que esté más arriba
en la recta Y. Pues esa es la definición. La definición de función convexa es que cumplan esto. Si no lo cumplen, no es una función convexa, porque esa es la definición que estamos dando. Listo. Ya vamos a mirarlo de si es estricto o no. Miremos otro ejemplo. Supongamos que tenemos, vamos a dejar los mismos elementos, pero vamos a cambiar la función, ¿listo? Entonces, supongamos que ahora la recta que tenemos es esta. La función que tenemos es esta. Entonces, ¿cuál es la imagen de la combinación convexa? La imagen de este elemento es este. La imagen de este elemento es este. La imagen de este elemento es este. Y así sucesivamente, la imagen va a ser la curva azul. Ahora, ¿cuál es la combinación convexa entre la imagen de X y la imagen de Y? Exacto, para este caso es la misma curva azul. Están cumpliendo que son exactamente la misma, ¿cierto? Entonces, para este caso, ¿la función sería convexa o no sería convexa? Exacto, sería convexa porque la definición nos dice que tiene que ser menor o igual. Es decir, en este caso es igual, entonces la función es convexa, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de una función que no es convexa. Listo. Entonces cambiamos el X y el Y. Listo. Eh, mm, Todavía no miremos si es cóncava. Por ahora miremos si es convexa o no es convexa. Ya después miraremos si es cóncava. ¿Listo? Entonces, esta función de aquí, si digamos tomamos eh, este pedacito de acá, tomamos este X y este Y, podemos decir que no es convexa para este X y este Y. Para ese X y ese Y sí es convexa, ¿cierto? Pero la definición de una función convexa es que para todo X y Y en A se cumpla, ¿sí? Para X y Y en A. No dicen cómo tienen que ser, sino dice para cualquiera. Entonces, para esto sí lo sería, porque, bueno, estamos viendo que eh, lo que les decía, la imagen de la combinación convexa de los elementos está por debajo de la combinación convexa de las imágenes. Entonces, uno si no toma el ejemplo adecuado, pues podría decir que sí es convexa. Pero si, por ejemplo, tomamos este X y este Y, ¿qué pasa? Que su combinación convexa es esta línea. La imagen de esa combinación convexa es esta, ¿cierto? Y la combinación convexa de las imágenes es esta. ¿Y qué pasa? Que la combinación convexa de las imágenes de hecho, es menor estricta que la imagen de la combinación convexa. Entonces, para este caso, no es convexa. Entonces, si tomamos este X y este Y, pues ya tendríamos que la función no es convexa. Y ya
podríamos decir que no es convexa. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Por qué esta función no es convexa? Listo. Entonces, eh, ahora miremos otra cosa antes de seguir. Tomemos, por ejemplo, esta función. Sí, esta. Esa función es convexa. Ah, espera un momentico. Listo. ¿Esa función es convexa o convexa estricta? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea convexa y no convexa estricta? Sí, pero en este caso, ¿por qué? O sea, ¿cuáles puntos nos indican que la función no es convexa estricta, pero sí es convexa? Pues vemos que la función no es convexa eh, estricta de hecho no es convexa. Fíjense, si tomamos este par de puntos, la imagen de los puntos es esta, y la combinación convexa de las imágenes es esta. Por tanto, la función no es convexa, ¿sí? Aunque si tomáramos los puntos de aquí en adelante, sí podríamos decir que la función es convexa. Entonces toca tener mucho cuidado con esas cosas, ¿vale, muchachos? Bueno, entonces ya miremos qué son las funciones cóncavas. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos que una función es cóncava si se tiene que la imagen de la combinación convexa de dos elementos del dominio es mayor o igual que la combinación de convexa de las imágenes de esos elementos para cualquier par de elementos en el conjunto del dominio. Y es convexa estricta si la combinación convexa sin contar el 0 y el uno, que se llama combinación convexa estricta, eh, es mayor estricta que la combinación convexa pues, de las imágenes de los elementos. ¿Listo? Sí, eso va más adelante, eso va luego. ¿Listo? Lo de la matriz hessiana. Por ahora vamos con la definición. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a mirar ejemplos de funciones cóncavas. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, la función 1/x. ¿Esa función es cóncava o convexa? Hay funciones que pueden ser ambas, o hay funciones que pueden ser ninguna. ¿Por qué ninguna, Carlos?
Esa es la respuesta correcta, pero ¿por qué ninguna? No, de hecho es porque no aplica para ninguna de las definiciones. Fíjense que la definición que dimos es que sea A un conjunto convexo. La función tiene que estar definida en un conjunto convexo. Y aquí, como esto no puede tomar valor cero, el conjunto, el dominio de la función es este. Aquí, y aquí no lo toma, y aquí en adelante. Y este no es un conjunto convexo, porque esta combinación convexa no pertenece. Exacto, es por lo que dice María Camila, la función debe ser continua. O bueno, en este caso, eso es equivalente a que el dominio sea un conjunto convexo. Entonces, al no tener un conjunto convexo como dominio, pues no podemos aplicar esta definición, porque dice que A tiene que ser un conjunto convexo. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿vale? Ahora, miremos con uno la función f de x igual a uno sobre x, pero ahora definimos el dominio para x mayor estricto que cero. Entonces, es la que tenemos acá. Ahora sí, ¿esta función es convexa o cóncava? Correcto, es convexa. Tomemos otra. Por ejemplo, la función logaritmo natural de x. Uy, ¿esa función es convexa o cóncava? Entonces, miremos la definición, ¿no? Entonces, lo que miremos gráficamente que se cumple. Entonces, tomamos un punto X y un punto Y. ¿Y cuál es la imagen de esos puntos? Pues es la imagen de la combinación convexa de esos puntos. La combinación convexa es esta línea roja y la imagen de este punto, por ejemplo, es esta, la imagen de este es esta y así sucesivamente. ¿Sí? Ponemos esto. Ahora, si tomamos sus imágenes, vamos a acercarnos bien. ¿Cuál es la combinación convexa entre esos dos puntos? Esa es la línea que los une, que en este caso es menor estricta. Me lo acerqué mucho para que se note que la curvatura hace que esta línea recta siempre sea menor que la curva que está por arriba, ¿cierto? Vale. Entonces, quiero que ustedes mismos me digan gráficamente si qué tipo de funciones son estas.
¿Listo? Si era cóncava. Eh, Fíjense en lo que decíamos, que la imagen, la combinación convexa de sus imágenes está por debajo eh, de la imagen de su combinación convexa. Fíjense que siempre está por debajo de esa línea verde. ¿Sí? Entonces sí era cóncava. ¿Vale? Entonces, ustedes mismos traten de decirme qué tipo de funciones son esas. ¿Vale? Tienen, no sé, eh, 5 minutos. ¿Listo? Hagan la gráfica de cada una. Bueno. Uy, les rindió bastante, pero ¿por qué no raíz de X no es cóncava estricta? No. Raíz de X sigue creciendo siempre. Así pues parezca que no, porque el crecimiento es cada vez menor, siempre va a crecer. Entonces, esta también es cóncava, pero estricta. Entonces, convexa, estricta. Esta es cóncava y convexa. Esta es convexa, estricta. Esta es cóncava estricta. ¿Vale?
Euler también es convexa estricta, ¿listo? Bueno, pues gráficamente es fácil detectar si una función es cóncava o convexa. El problema es que hasta ahora estamos hablando solo de funciones en una dimensión. ¿Mejor? ¿Ya me escuchan mejor? Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo es que gráficamente se puede detectar fácilmente si una función es convexa estricta, cóncava estricta, convexa o cóncava, pero el problema es que si trabajamos en más de una variable, pues ya no se vuelve tan fácil. Por ejemplo, esta función, fíjense que es una función en dos variables, aunque su imagen depende únicamente de una variable. ¿Esta función de qué tipo es? ¿Convexa o cóncava? ¿Estricta o no estricta? ¿Y no es estricta? Listo. Vamos a mirar si es convexa estricta o no, pero aplicando la definición. Entonces, no lo vamos a mirar gráficamente, sino mirando por la definición a ver si es convexa estricta o no. O bueno, siquiera si es convexa, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué dice la definición? Que la combinación convexa de las imágenes tiene que ser mayor eh, o igual que la combinación convexa de las, eh, digo, sí, que la combinación convexa de las imágenes, no, no, la combinación convexa, que la imagen de la combinación convexa tiene que ser menor que la combinación convexa de las imágenes, ¿sí? Entonces, entonces, eh, tomemos dos puntos, ¿listo? Entonces, tomemos dos X y Y. Entonces, tenemos que mirar que f de lambda, bueno, algo importante, ya que vamos a trabajar aquí ya con un vector, entonces, ¿qué es X y qué es Y? Y pertenecen al dominio de F, donde F es X y F de Y igual a X al cuadrado. Entonces, ¿qué son X y Y? Bueno, aquí hay una confusión. En este caso no podría usar X y Y, sino que utilizaría X1, X2, ¿cierto? Porque para que no se confunda con esto. Porque exacto, lo que dice Sara es correcto. X y Y son vectores. Entonces, si tomo X y Y, lo que estoy tomando es un vector X1, X2 y otro Y1, Y2, ¿cierto? Y ambos pertenecen a R cuadrado. Entonces estoy tomando cualquier par de vectores. Y lo que tengo que mirar es que la combinación convexa de esos vectores, ¿cómo es la combinación convexa de esos vectores? Es lambda X1, X2 más uno menos lambda Y1, Y2. Y esto es igual a lambda X1 más uno menos lambda. Voy a escribir abajo porque no me acaba. Lambda X1 más uno menos lambda Y1,
lambda x2 más uno menos lambda y2, ¿cierto? Entonces, eh, tomamos dos elementos eh, y listo. Esta combinación convexa pertenece al dominio de F. Pues si asumimos que esta función x al cuadrado está definida para cualquier elemento en el que esté definida la función, es decir, no, si el dominio es el dominio natural de la función, pues sí, porque pues el dominio natural de x cuadrado son todos los reales. Y pues todos los reales, porque a todos los reales les podemos sacar, los podemos elevar al cuadrado, ¿cierto? Y eh, pues ese es un conjunto convexo. Los reales es un conjunto convexo, entonces esta combinación convexa pertenece al dominio F, ¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo es que la imagen de esto, entonces, eh, lo que queremos mirar es si esto es menor que F, digo, lambda de F de x1, x2 más uno menos lambda de F de y1, y, ¿sí? Eso es lo que queremos ver, si es menor o igual, menor, menor estricto, menor igual, ¿listo? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer ahí? Pues lo que podemos hacer es mirar qué pasa con y lambda f de 1, 2 más uno menos lambda f de y1, y2 es mayor o igual menos f de lambda de 1 más uno y1, lambda de 2 más uno menos lambda de 2 es mayor o igual que cero. Fíjense que lo único que hice fue voltear la desigualdad porque pasé, digamos, simplemente estoy tomando este lado, que es mayor o igual, esto, y pasé a restar lo otro, pasé a restar esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lambda f de x1? ¿Qué es si sabemos que f de x1, x2 es igual a x1 al cuadrado? ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es esto de acá? Si sabemos esto. Exactamente. Entonces esto sería lambda por x1 elevado al cuadrado, más uno menos lambda por, ¿qué sería esto? Correcto, esto sería y1 elevado al cuadrado
menos, ¿qué sería esto? Porque fíjense que en este caso tengo un vector que lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado su primer componente. Entonces aquí estamos elevando al cuadrado el primer componente y aquí estamos elevando al cuadrado el primer componente, que es y1. Y en este caso lo que tendríamos que hacer es la combinación convexa de x1 y y1, pero elevada al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que dice María Camilo. Entonces, sería menos lambda de x1 más 1 menos lambda y1, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Claro, claro, ¿por qué es eso? Pues porque eso es lo que nos dice la función. La función nos dice, tomen el primer elemento y elevenlo al cuadrado. Entonces aquí elevamos, aquí el primer elemento es x1, entonces lo elevamos al cuadrado. Aquí el primer elemento es y1, entonces lo elevamos al cuadrado. Y aquí, ¿cuál es el primer elemento? El primer elemento es todo esto, todo lo que está antes de la coma. Entonces toca elevar todo eso al cuadrado. ¿Sí? Claro, porque es esto al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues podemos desarrollar la expresión, ¿cierto? Entonces, si desarrollamos esta expresión, lo que vamos a tener es, tenemos lambda 1 al cuadrado, 1 menos lambda de 1 al cuadrado, menos, entre paréntesis. Entonces tendríamos el primer elemento elevado al cuadrado, lambda al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, que sería dos veces lambda por 1 menos lambda por y1, x1, más el segundo elemento elevado al cuadrado, que sería 1 menos lambda elevado al cuadrado por y1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Exactamente. Entonces, tratamos de hacerlo por factor común. Tratamos de factorizar los x1 al cuadrado y los y1 al cuadrado. Y el otro término simplemente lo dejamos ahí. ¿Listo? Entonces, si factorizamos este x1 al cuadrado, nos queda como factor de, veamos el factor primero. El factor de x1 al cuadrado sería lambda menos lambda al cuadrado. Igualmente, el factor de y1 al cuadrado sería 1 menos lambda
menos 1 menos lambda al cuadrado. Y pues el otro término que quedaría sería menos 2 lambda, 1 menos lambda, y1, ¿cierto? ¿Clara esta factorización? ¿Hasta ahí? Miren, estamos factorizando todo lo que tenga x1 al cuadrado. Pues x1 al cuadrado tiene un lambda, que es este de acá, y tiene menos un lambda al cuadrado, que es este de acá. Entonces sería lambda menos lambda al cuadrado factor de x al cuadrado. ¿Sí? Esta parte sí es clara, ¿sí? Listo. Y ahora hacemos lo mismo con y. Entonces y1 al cuadrado tiene 1 menos lambda como factor y también tiene menos, por este menos de acá, menos 1 menos lambda al cuadrado. Entonces es 1 menos lambda menos 1 menos lambda al cuadrado. Todo eso factor de y1 al cuadrado. Ahora sí, ya es claro. Y pues este otro término que estaba ahí, pues simplemente lo dejamos así, pero con el signo cambiado, pues por este menos de acá. ¿Listo? Ahora sí es clara la factorización. Listo. Entonces, tomemos esto. Y bueno, vamos a hacer algo aquí aparte para ahorrarnos ahí unos pasitos. Fíjense que lambda menos lambda al cuadrado, pues podemos factorizar menos lambda, y esto es igual a menos lambda factor de 1. Ah, no, mentiras, podemos factorizar lambda nada más. Y nos queda factor de lambda factor de 1 menos lambda, ¿cierto? Si factorizamos lambda. Y aquí podemos hacer lo mismo con eh, 1 menos lambda menos 1 menos lambda al cuadrado. Podemos factorizar 1 menos lambda y nos quedaría 1 menos lambda factor de 1 y aquí sería menos 1 menos lambda. Claro, este pedazo es que esto puede ser un poquito confuso. Bueno, ya la devuelvo. Mientras tanto, vayan diciéndome si este pedacito de aquí, esta factorización es claro. Les doy un minuto para que copien, ¿listo? Listo. Entonces,
Bueno, alguien, todos ya terminaron de copiar, ¿sí? Bueno, si no dice nada, supongo que sí. Entonces, ¿es claro esto? Este paso de aquí a acá. Muchachos, ¿es claro o no es claro? Listo. Vamos a repasarlo. Ah, sí, esto tienen razón. Esto va entre paréntesis. Correcto. ¿Por qué? Porque al multiplicar el signo de esto se me va el uno con el uno y este quedaría un lambda positivo. Entonces esto nos quedaría igual a simplemente lambda. Y fíjense que esto es lo mismo que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces, eh, lo que tenemos es que, lo que tenemos es que, por todo esto que escribimos acá, lo que tenemos es que esto de aquí es igual a lambda, uno menos lambda, eh, x1 al cuadrado, y esto sería también lambda, uno menos lambda, y1 al cuadrado, menos, eh, menos 2 lambda, uno menos lambda, y1 x1, ¿cierto? Y ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Y cuál sería ese factor común, el que vamos a usar ahora? Correcto, sería lambda, uno menos lambda. Fíjense que este término lo tiene, este término lo tiene y este término también lo tiene. Podemos factorizar lambda, uno menos lambda. Lo que dice Sara, no, porque fíjate que este tiene x1 al cuadrado, pero este tiene y1 al cuadrado, entonces no es común entre ambos. ¿Listo? Y este tiene ambos, pero no, este no tendría uno y este no tendría el otro. Entonces, lo mejor que podemos hacer es factorizar el lambda uno menos lambda. Si factorizamos lambda uno menos lambda, ¿qué nos queda? Nos queda x1 al cuadrado, que era este término, y1 al cuadrado, que era este término, menos 2 x1 y1, ¿cierto? Claro hasta ahí. ¿Y qué podríamos hacer luego de esto? ¿Correcto? Fíjense que si escribimos esto así, si lo escribimos así, tenemos que esto es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Es decir, esto lo podemos factorizar de esta manera, ¿correcto? ¿Clara esa parte para todos? Listo. Y entonces, ¿qué sabemos de esa expresión? ¿Qué podemos decir de esa expresión? Correcto, de esa expresión podemos decir, no solo que es, podemos decir que es mayor o igual que cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lambda está entre cero y uno, entonces es mayor que cero, mayor o igual que cero. Uno menos lambda también está entre cero y uno, entonces también es mayor o igual que cero. Y x1 menos y1 al cuadrado es también mayor o igual que cero. Entonces esto sería, y listo. Bueno, ¿en qué caso podría darnos cero esa expresión? Lambda igual a cero. Hay tres casos. ¿Cuál otro? Ese es el otro caso y ese es el otro caso. Estos son los tres casos en los que nos podría dar cero. Fíjense que dos de esos casos los podemos, no nos interesan porque cuando miramos si la función es convexa estricta, lo que hacemos es quitar esos dos casos. Tomamos el lambda entre cero y uno pero sin tomar el cero y 1. Si hacemos eso, entonces ¿en qué caso nos podría dar eso igual a cero? Solo nos quedaría un caso. ¿Cuál caso quedaría? Exacto. X1 igual a Y1, no a X2, ¿no? Solo nos quedaría el caso X1 igual a Y1, ¿cierto? Bueno, pero si tenemos esto, significa que es el mismo vector. Si X1 es igual a Y1, tenemos que es exactamente el mismo vector. Recuerden que los vectores eran estos, ¿no? Entonces es exactamente el mismo vector. No. Entonces, piense que si estuviéramos trabajando en una sola variable, es decir, sin tener esto ni esto, si no estuviéramos trabajando con x y y, o sea, si la función estuviera definida solo para f de x, exacto, esa es la clave. Si la función estuviera definida solo para f de x, tendríamos que esta desigualdad es estricta. Si x y y son distintos y si lambda no es cero o no es uno. Porque si x y y son distintos, esto va a ser distinto de cero. Y si lambda es distinto de cero, esto no es cero. Y si uno menos lambda, lambda es distinto de uno, esto no va a ser cero nunca. Entonces esto sería un mayor estricto. Pero como estamos trabajando con dos variables, pues esto podría ser, perdón, estos vectores pueden ser distintos y al mismo tiempo se puede cumplir esto. Se puede cumplir que x1 sea igual a y1. Por eso esta función sería convexa, pero no convexa estricta. Si está definida en dos variables. Si está definida en una sola variable, entonces sería convexa nada más. ¿Claro eso?
Exacto. Llegamos a que esa función específicamente de la que estamos hablando es una función convexa, pero no convexa estricta. Si queremos ver que no es convexa estricta, pues basta con tomar eh, estos dos vectores. Son vectores distintos y si reemplazamos los términos aquí, tendríamos que es mayor que cero. De hecho, es igual a cero. La imagen sería igual a cero. Esto de aquí se cumpliría con igualdad a cero, aunque son dos vectores distintos. Entonces sería convexa, pero no convexa estricta. ¿Listo? No, no, no. Fíjense lo que hicimos aquí. Lo que hicimos aquí fue que lo que es lo que estábamos mirando era por este lado. O sea, fíjense que lo que hicimos fue pasar este a restar a este lado. Es decir, esta es la definición de convexa. Que la imagen de la combinación convexa sea menor o igual a la combinación convexa de las imágenes. Y lo que hicimos fue pasar esto a restar a este lado. Fíjense que lo que está aquí es lo que estaba aquí. Entonces, por eso quedó el signo con mayor o igual. ¿Sí? Listo. Bueno, pues entonces, como pueden ver, demostrar que una función es convexa eh, o cóncava, que es más o menos el mismo procedimiento, pues es muy fácil, ¿no? Bueno, no, no es fácil. De hecho, es bastante complicado. Yo escogí una que es relativamente fácil, pero es algo complejo de hacer. Entonces, por eso es que surgen eh, esas reglas que mencionamos, que mencionó creo que Carlos en algún momento. Porfa, demuestren que cualquier función afín, si no se acuerdan que es una función afín, eso está en las diapositivas del segundo corte, es una función cóncava y convexa. Muestren que esta no es cóncava ni convexa y esta ya ni acá, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos con este teorema. Entonces, eh, el teorema nos dice, sea un conjunto convexo de Rn, o un subconjunto convexo en Rn, y f una función de ese subconjunto AR, y esa función doblemente diferenciable con respecto a cada una de sus variables, f es cóncava si y solo si su matriz hessiana es semidefinida negativa. Y es convexa si y solo si su matriz hessiana es semidefinida positiva. Y es cóncava estricta si y solo si su matriz hessiana es definida negativa. Y es convexa estricta si y solo si su matriz hessiana es definida positiva. Entonces, por eso les decía que aquí fíjense que estamos usando lo de todos los cortes. Estamos usando matrices, estamos usando formas cuadráticas porque estamos mirando que es definida positiva, definida negativa, y pues estamos usando funciones cóncavas y convexas. Entonces, por eso les decía que así el parcial no sea acumulativo, pues si se ven eh, cosas de cortes anteriores, ¿vale? Entonces, para este caso, esta matriz, esta hessiana, ¿de cuál es? ¿Es definida positiva o definida negativa? O semidefinida también. Porque fíjense que también hay semi-
Entonces vamos a mirarlo. Entonces tenemos que la matriz hessiana es esta matriz. Entonces miremos si es semidefinida eh, positiva. Para que sea semidefinida positiva, los menores, eh, bueno, definida ya sabemos que no es ni positiva ni negativa, pues porque su primer elemento es cero. Entonces ya sabemos que no es definida. Para que sea semidefinida positiva, eh, sus elementos en la diagonal, que son los menores de orden uno tienen que ser mayores o iguales que cero. En este caso se cumple, son iguales. Y sus menores de orden 2 tienen que ser mayores o iguales a cero. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? Pues sería cero menos cero, cero, que es mayor o igual que cero. Por lo que también cumple la segunda condición. Entonces podríamos decir que es semidefinida positiva. Y es semidefinida negativa, les pregunto. Por el mismo argumento, pues podríamos decir que es semidefinida negativa. ¿Por qué? Porque este tendría que ser menor o igual que cero y este tendría que ser mayor o igual que cero. Este ya sabemos que se cumple y pues menor o igual que cero, pues cero también es menor o igual que cero. Entonces tendríamos que la matriz es semidefinida positiva y semidefinida negativa. Por tanto, si es semidefinida positiva, entonces es cóncava. Si es semidefinida negativa, entonces es cóncava y si es semidefinida positiva, entonces es convexa. Entonces esa función es ¿qué? Cóncava o convexa. Exacto. Ambas. ¿Listo? Bueno, la siguiente. Esta función entonces sería semidefinida positiva, semidefinida negativa, definida positiva, definida negativa. Es decir, sería cóncava, convexa, cóncava estricta o convexa estricta. Positiva y por tanto, si es definida positiva, por tanto, ¿qué es? No. Fíjense, si la matriz es definida positiva, entonces es convexa estricta. Correcto. Es convexa estricta. ¿Vale? Entonces tenemos que esa función es convexa estricta. Ahora, háganlo ustedes. Denme condiciones sobre alfa y beta para que la función sea semidefinida, digo, para que la función sea cóncava estricta, para que esta función sea cóncava estricta. Denme condiciones sobre alfa y beta. Sí, con X y Y positivos, porque el logaritmo natural está definido solo para números positivos. Aunque da igual por estas, por estas, por este cuadrado, pero pues no importa. ¿Listo? Para que sea definida, para que sea cóncava estricta. ¿Listo? Cóncava estricta es lo que les estoy pidiendo.
Exacto, miren, voy a copiarle ya. Bueno, copiamos la función desde el comienzo y construimos la igual a parte a- Entonces, entonces, ¿cuál es f de x? Es la derivada con respecto a x de esto y esto no tiene x, entonces se va y nos queda la derivada de logaritmo natural de x con respecto a x por una constante, entonces sería alfa por 1/x, que es igual a alfa sobre x, ¿cierto? F de y por un argumento similar es beta sobre y. Ahora, las mixtas, ¿a qué serían igual? Correcto, a cero. Y la segunda derivada con respecto a x, esto es lo mismo que alfa por x a la menos uno, entonces sería menos alfa sobre x al cuadrado y menos beta. Es decir, con esto ya queda claro que la matriz hessiana es esa que mostré ahorita, ¿cierto? Para todos es claro eso. Listo. Entonces tenemos que la matriz hessiana es menos alfa x al cuadrado, cero cero menos beta y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar que es cóncava, cóncava estricta. Entonces, para eso la matriz tiene que ser definida negativa. ¿Listo? Entonces, para que sea definida negativa, los menores de orden uno tienen que ser menores estrictos que cero y los de orden 2 tienen que ser mayor estricto que cero. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el menor de orden uno? Es menos alfa sobre x al cuadrado. Esto tiene que ser menor estricto que cero. Como este x está elevado al cuadrado, siempre es positivo, aunque igual estábamos trabajando con otro en positivo, pues esto no lo asegura aún. Entonces pasamos este x al cuadrado a multiplicar y nos queda menos alfa menor que cero. Si pasamos este menos uno que está multiplicando al alfa a dividir, nos quedaría alfa mayor que cero, porque el uno que pasamos a ir, pues cualquier cero dividido entre cualquier cosa nos da cero. Entonces tendríamos esto y se cambia el sentido porque estamos pasando a dividir un número negativo. Entonces, la primera condición que tenemos es que alfa tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? ¿Listo? ¿Clara la primera condición para todos? Ok. Ahora vamos con la segunda. La segunda condición es que el menor de orden 2 sea mayor estricto que cero. Entonces, calculamos el determinante de esta matriz. Esto es igual a menos alfa por menos beta sobre x al cuadrado por y al cuadrado menos cero, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, si multiplicamos menos alfa por menos beta, eso es igual a alfa por beta.
sobre x al cuadrado y al cuadrado. Y esto tiene que ser mayor o estricto que cero. Por, como x al cuadrado y al cuadrado son mayores que cero, los podemos pasar a multiplicar y se eliminan. ¿Y ahora qué podríamos hacer con esta expresión a la que llegamos? ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué podríamos decir? Exactamente. Como el alfa es positivo, podemos pasarlo a dividir y el signo no se nos va a, la desigualdad no nos va a cambiar de sentido. Y la condición que nos quedaría es que beta tiene que ser mayor que cero. Entonces, las dos condiciones a las que llegamos es que alfa tiene que ser mayor que cero y beta tiene que ser mayor que cero. Y esas son las condiciones para que esa función sea cóncava estricta, ¿vale? ¿Hay alguna manera de que esa función sea cóncava pero no estricta? Fíjense que solo hay una manera. Para que eso pasara, tendría que ser definida negativa, digo, semidefinida negativa, pero no definida negativa. Y la única manera de que esto pase es que o alfa o beta sean iguales que cero. Si alfa o beta son iguales que cero, esta condición ya no se cumpliría, pero la condición de que el determinante sea igual a cero sí se cumpliría, mayor o igual que cero. Entonces, si alfa o beta son iguales a cero, no y, sino o beta. Con que alguno de los dos lo cumpla ya es suficiente para que sea cóncava, pero no cóncava estricta. ¿Vale? Eh, bueno, den condiciones ustedes sobre la siguiente y también díganme cómo es la última. ¿Es definida positiva, definida negativa? ¿Cómo? ¿Listo? Tienen 5 minutos para eso, ¿vale? Para todo, si hay. O sea, condiciones, si hay para que sea cóncava, si hay para que sea convexa, si hay para que sea cóncava estricta y si hay para que sea convexa estricta. ¿Listo?
Lo que dice Cristian es correcto. ¿Listo? Correcto. Esa es la condición, la que da María Camila, Marian Camila. ¿Listo? Entonces ahora, díganme ustedes la última función de qué tipo es. ¿Listo? Vale, exacto. La última sería convexa nada más. Fíjense que los menores de orden uno serían 2 y al cuadrado mayor o igual que cero. Si siempre se cumple porque y al cuadrado siempre es mayor que cero y x al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Entonces los dos menores primarios de orden uno son mayores o iguales que cero. Y el determinante de la matriz sería 2y al cuadrado por 2x al cuadrado. Eso es 4x al cuadrado y al cuadrado. Digo, no sería convexa.
Fíjense porque el otro determinante es menos 16 x al cuadrado y al cuadrado. Eso nos daría menos 12 x al cuadrado y al cuadrado, y por tanto la matriz no sería no sería, el menor sería negativo y no sería ni semidefinida positiva ni semidefinida negativa. Entonces la función no sería ni convexa ni cóncava. ¿Claro? ¿Eso para todos? De la última. Sí, ya lo hago en papel. ¿Listo? Entonces la hessiana era 2x al cuadrado y al cuadrado, 4, 4xy, 4x, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, los de orden uno serían mayores o iguales que cero. Entonces, ya sabemos que semidefinida negativa no puede ser, nunca, pero puede ser semidefinida negativa, positiva. Entonces, para eso miramos las de orden 2. Entonces, eso nos daría, el determinante es 4x al cuadrado y al cuadrado menos este por este, que sería 16x al cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eso nos daría 4 menos 16, nos daría menos 12x al cuadrado y al cuadrado. Como es menos 12x al cuadrado y al cuadrado, esto es menor que cero, menor o igual. Entonces, pues no cumple ninguna de las condiciones, porque esto nos dice que tendría que ser semidefinida positiva, pero esto de aquí nos dice que no es semidefinida positiva. Por tanto, la función no está definida y no es ni cóncava ni convexa, ¿vale? Sí, si X o Y son cero, pero ¿cuál es la definición de cóncava y de convexa? Que sea para cualquier par de puntos, ¿sí? Aplica de la misma manera para este criterio. Esto se tiene que cumplir para todos los pares de puntos, ¿vale? Entonces, claro, porque esa función no es ni cóncava ni convexa, ni convexa estricta, ni cóncava estricta tampoco. Listo. Entonces, ahora vamos a ver, no, si ya demostraron que es cóncava estricta, ya saben que también que es cóncava, y si también demostraron que es convexa estricta, también saben que es convexa, ¿vale? Pero pues tienen que hacer ambos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces vamos a mirar gráficamente cómo se ve una función cóncava y convexa en tres dimensiones porque a veces se presenta digamos, algunas confusiones, porque confunden que la función sea cóncava con que las curvas de nivel lo sean, y son cosas distintas. La curva de nivel puede ser cóncava o convexa, pero eso no afecta, o bueno, sí tiene que ver, pero no, que sea cóncava no significa que la función es cóncava, y que sea convexa no significa que la función sea convexa. Entonces vamos a mirar unos ejemplos en GeoGebra, ¿listo? Entonces miremos cómo son las curvas de nivel de
eh, X, el logaritmo natural de alfa logaritmo natural de X más beta logaritmo natural de Y. Ya vimos que si alfa y beta son mayores que cero, o sea, lo que tenemos acá, si alfa y beta son mayores que cero, entonces la función va a ser cóncava. Entonces miramos cómo se comporta las curvas de nivel. Entonces, tomemos un alfa mayor que cero, por ejemplo, 2 logaritmo natural de X, eh, más 3 logaritmo natural de Y. Y estamos mirando una curva de nivel, miremos la curva de, por ejemplo, la 4. Entonces, fíjense cómo es esto. La curva de nivel, si esto fuera una función, ¿de qué tipo sería? ¿Cóncava o convexa? Si esto fuera una función convexa, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la función es cóncava. Entonces no podemos decir que porque la función, la curva de nivel sea convexa, la función va a ser convexa o al contrario, ¿sí? Entonces es para que tengan en cuenta esa diferencia. Ahora miremos cómo se ve la función, pues porque esa relación que hay entre curvas de nivel y, y funciones, pues no respeta eso. O sea, no es que porque sea cóncava, pues va a ser cóncava. ¿Listo? Acuérdense que lo que dijimos es que esta función, si eh, alfa y beta son mayores que cero, esta función sin el 4, o sea, la función nada más es convexa. Y hallamos una curva de nivel y vimos que la curva de nivel es cóncava. Entonces, es para que tengan en cuenta, digo, al revés, esta función es cóncava. Y hallamos una curva de nivel y vimos que la curva de nivel es convexa. Entonces, lo que les estoy diciendo es que no, para mirar si una función es cóncava o convexa, no tienen que mirar las curvas de nivel. Tienen que mirar o los criterios de las derivadas o la definición. ¿Listo? Eso es lo que les quería decir con esto. ¿Vale? Entonces, miremos cómo se ve esa función ya en tres dimensiones. Logaritmo natural de x era 3. 3 logaritmo natural de x más 4 logaritmo natural de y. Entonces, así es como se ve la función en tres dimensiones. Fíjense que la forma que tiene, eh, ojalá la pudiéramos ver así. La forma que tiene, con la forma también podríamos mirar que es cóncava, porque si tomamos dos puntos, por ejemplo, este y este, esto es difícil de hacer. Esperen a ver si aquí se pueden graficar puntos. Creo que sí. Creo que esa bolita de ahí es el punto que escribí. Entonces, grafiquemos otro punto. A veces ya quedó muy lejos. Muy cerca. Listo. Fíjense los puntos que marcamos ahí. ¿Cuál es la imagen de esos puntos? Sería esta línea. Pues la imagen de la combinación convexa de los puntos sería esta línea de acá. Y si trazáramos la combinación convexa de las imágenes, nos daría una recta que uniría este punto de acá con este punto de acá. Es difícil de ver, pero se cumple lo mismo que antes. La línea recta estaría por debajo de la función, ¿vale? Pero entonces, normalmente esto se explica mejor con, con las manos, digamos, pero porque lo que hago, ya sé, no, pero no sé cómo hacerlo.
Lo que hago es mostrarles que las funciones cóncavas tienen, en tres dimensiones, tienen cierta forma, tienen la forma como de un pocillo o un pocillo acostado, o sea, un pocillo con el hueco hacia abajo, y una función convexa es como un pocillo con el hueco hacia arriba. Entonces, fíjense que esta sería como un pocillo con la boca hacia abajo. ¿Listo? Y así se ve una función, bueno, cóncava. Miremos ahora cómo se ve una convexa. Por ejemplo, entonces miren cómo se ve una función convexa. ¿Sí ven? Se ven como abierta hacia arriba y la otra se ve como abierta hacia abajo. Entonces así es como se ven gráficamente en tres dimensiones las funciones cóncavas y convexas. ¿Vale? Eh, digamos esa otra que vimos, ax al cuadrado más bx más c. Eh, veámosla acá. Sería, tomemos me dijeron que sí, para que fuera cóncava, entonces corremos estas. Pues, dos al cuadrado. Entonces vean cómo se ve una función cóncava y una función convexa. Uy, no sé por qué esa salió así punteada. eh, pero entonces lo que pueden ver es que las cóncavas son abiertas hacia abajo y las convexas son abiertas hacia arriba. ¿Listo? Yo creo que dejemos así por hoy porque digamos que este tema es un poquito denso y seguimos si quieren la próxima clase. Sí, lo que dice John siempre es así. Hay unas que como tal no miran completamente porque digamos que nunca se completa el círculo, pero sí están abriéndose hacia esa dirección, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Listo. Entonces yo voy a subir ya los talleres de este tercer corte. Eh, todavía no sé si les voy a pedir el taller para entregar o no, ¿vale? Pero los voy a subir para que estudien. ¿Listo? Sí. De este tercer corte son dos talleres otra vez, creo, o tres. Mm, tres, cuatro y cinco. Son tres. Tres talleres, seis, siete y ocho. ¿Listo? Entonces voy a subir ahorita. No, pues por las condiciones del semestre no es posible hacer con, ¿vale? Las lecturas y los talleres los subo hoy, ¿vale? ¿Listo? Tres. Sí, los bonos los tengo ahí pendientes. Van a estar listos al final del semestre, ¿vale? Que todavía no decido si los talleres voy a poner para entregar algunos puntos o qué.
¿Listo? Se los digo la próxima clase, ¿vale? Listo. Entonces eso sería todo. Eh, lo que les había dicho, cada taller va a valer por 4 tareas, ¿sí? Entonces, eso, o sea, eso así se complicó así fue porque ya habían hecho una tarea antes de dejarles el taller largo. Entonces, lo que va a valer es que para sacar la nota de talleres, lo que van a valer es los talleres del primer corte por 4, más los talleres del segundo corte por 4, más la tarea, y hasta ahora sería eso dividido entre 9. Si hay taller este corte sería dividido entre 13. ¿Listo? Y si es el 25%. Sí, eso estaba pensando, pero también como se alargó el semestre, no estoy seguro. La próxima clase les digo si va a haber reposiciones. ¿Listo? Sí, exacto. Como se alargó el semestre, de pronto no haya necesidad de reponer clases. ¿Vale? Listo. Entonces eso sería todo, muchachos. Que estén muy bien y cualquier pregunta estoy atento al correo. Y ahorita les subo los talleres y las lecturas de este semestre. ¿Vale? Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos.